Te amo y no lo puedo evitar. Te amo. Buenas tardes, saludos, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Bienvenidos a la clase. Gracias, Brandon, por abrir su cámara. Y el doctor también. Y Elba es una fija, presente ahí, presencial, con su cámara y todo. Se lo agradezco mucho, de verdad. Así es que vamos a ver cómo nos va hoy. A veces me pongo a cantar, ustedes se dan cuenta. Me gusta cantar. Bueno, no canto bien, pero me gusta. O, ustedes no cantan, ustedes cantan en el baño también. Mira, Elba está cantando. Sí, yo sí. Bueno. Hasta fregando, profe, hay que cantar. Hasta fregando. Yo soy de los hombres que hacen todos los trabajos de la casa. Ok. Todo. Eso está muy bien. Eso está muy bien, profe. Yo hago todo, yo arreglo cama, yo plancho, yo friego. Lo único que lo hago, y es porque como que no me llama mucho, es cocinar. Pero no quiere decir que yo no sepa. Ok. No quiere decir que yo no sepa. Yo puedo cocinar muchas cosas que he hecho y yo sé cocinarlas, pero no me gusta. O sea, no me gusta bregar con la cocina, con sazones y esto, ¿entiendes? Pero sí me gusta hacer todo en la casa. Yo hago todo. Si tengo que barrer, barro. Si tengo que trapear, trapeo, todo. Porque la casa es de todos. ¿Verdad que sí? Claro, profesor, además uno siempre tiene que tener un por si acaso, porque nadie sabe cuando uno tenga que ponerse a cocinar. Claro, además, el saber no pesa. Además, usted sabe, es muy bueno el ejercicio de trapear, ¿no sabía? Uno que está siempre aquí sentado, que hago poco ejercicio. Entonces, coger un suape de vez en cuando es muy bueno porque hay que exprimirlo después al final. Y así mismo es. Pero cuéntame de ti, Antonio, yo te lo pasé a ti.
Vamos a cerrar el teléfono a César para no escuchar a su mamá llamando de la atención. Mire, el tema de hoy es para que todo el mundo esté presente, porque el tema de hoy es de ejercicios sobre las leyes de los gases. Eso es lo que vamos a ver hoy, las leyes de los gases. No son difíciles, pero después de esta vienen las propiedades de las soluciones. O sea, que también, que son de ejercicio también. Ok. O sea, hay que entenderlo bien, esos temas. Y vendrá tarea, pero va a haber ejercicio. La segunda parte va a ser un examen. O sea, la primera parte fueron las exposiciones y sus resúmenes. Para el segundo parcial va a haber un examen. Y tal vez para el tercero también. Ok, vamos a ver. Yo le pongo los temas. Si yo veo que son temas que usted puede estudiar y exponerlos. Lo que no me gusta mucho de los temas cuando uno los expone, cuando uno se los pone a ustedes, es que la mayoría no estudian. Lo copian, cogen ahí, entran el día anterior, entran a internet y copian algo. Entonces creen que uno no se da cuenta de la basura que hace. Es basura, es porquería, no sirve para nada. Para nada. Ustedes me excusan que sea así tan franco. Pero si usted va a hacer un trabajo sobre un tema y lo que hace es que la noche anterior va a internet, pone el título y coge lo primero que salga y comienza a sacar copias, copiar y pegar. Usted no ha hecho nada, usted no sabe ni un pelo de eso, nada. Porque para estudiar es un resumen es de algo que usted haya estudiado. Por eso los resúmenes que ustedes hacen, se lo digo con toda franqueza, salvo excepciones, porque hay muchas excepciones, pero no sirven para nada, porque un resumen es que usted algo lo entendió. Yo digo, ahora explícame, dame un resumen ahora de lo que tú entendiste. Por ejemplo, ¿a usted le gusta el play? ¿Le gusta el básquetbol? Bueno, a veces yo no tengo tiempo para durar 2 horas viendo un juego de básquetbol. Pero hay una figura de que se destacan en el básquetbol. O jugadores que se destacan esa noche. Entonces yo le digo a un amigo, compañero, mira, por favor, dame un resumen de lo que pasó anoche en el juego. ¿Usted cree que él tiene que buscar el juego y ver el video? No, él no tiene que hacer eso. Porque él lo vio el juego y me da un resumen. ¿Ok? Lo primero que me dice, bueno, mira, pero fue una derrota humillante. Fulano y fulano ganó tal y ganó 90-65. Es una derrota apabullante. Y los principales anotadores del equipo que ganó fueron tal y tal y tal. Ah, mira, y fulano encestó 5 tiros de 3. O sea, cosas así, ¿verdad? Es un resumen de lo que él recuerda. Pues esos son los resúmenes que ustedes tienen que hacer de los temas cuando yo les pongo. Tienen que estudiarlo y hacer un resumen de lo que usted recuerda. Y así va a ser la próxima. Y si no es así, va a tener 0 o por lo menos va a tener 20, 15, 20, 30 de 100. Porque por eso cuando ustedes están exponiendo yo le pregunto de los temas. Ah, yo no investigué eso. Oye, pero si usted no investigó y no sabe lo que significa, ¿por qué lo pone? Para hablar sin saber lo que está diciendo. ¿Entienden? Ustedes no son niños, ustedes son gente adulta, gente grande. Que además ustedes quieren aprender. No es por mí, no es para complacerme a mí. A mí no me importa. Oiga, a ver, me digo con toda franqueza. Todos los cuatrimestres son cientos de estudiantes que pasan y cientos vuelven y cientos pasan. Yo no puedo detenerme en uno, asegurarme de que ese, aún sea mi hijo, le vaya bien. No, yo no puedo. Uno no tiene tiempo para eso. Ningún profesor va a hacer eso. Por lo tanto, usted no engaña al profesor cuando usted hace de esa tontería. Usted se engaña a usted mismo. Porque usted no aprende, o sea, usted no llega. Tener un título, eso es lo de menos, señores. Yo siempre recuerdo un amigo mío que se graduó de la universidad y yo hasta relajando así, bueno, pero realmente cualquiera se gradúa de la universidad. Porque pensar que tú, se llama Julio, tú te graduaste. Y con eso él sabe por qué, él sabe, ¿tú entiendes? Porque yo se lo dije. Ya fue, no ahora, eso hace mucho. Entonces, graduarse y tener un título, eso no es el problema, señores. El problema es que usted sepa lo que está haciendo. ¿Ok?
Nada, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar nosotros. Ahora bien, mire, a la 1, son las 1:15. Yo comencé. Usted recuerda que la clase es hasta las 3, porque yo tengo 3 clases a las 3. Entonces vamos a hablar hasta las 3 de las leyes de los gases y solamente van a estar presentes ustedes. Y voy a pasar la lista. Y ustedes son apenas 8 de 18. O sea que faltan demasiado. Debe sacar una foto y después de la 1:30 ya no entra nadie más. ¿Usted cree que eso no le afecta? Se pueden quemar por inasistencia. Pero no lo saben. Parece que no lo saben. No se dan cuenta. Ok, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a entrar a la plataforma. Y aquí en la plataforma tenemos leyes de los gases. ¿Usted ve? Pero vamos a ver primero la teoría cinética de los gases. ¿Qué es esto? Bueno, los gases son partículas que están muy lejos una de otra, muy lejos comparada con su tamaño. Es como, por ejemplo, el planeta Tierra gira alrededor del Sol, pero está a muchos millones de kilómetros del Sol. Bueno, los electrones giran alrededor del núcleo y están a muchos millones de distancia al núcleo de su tamaño. O sea, el tamaño de un átomo, de un electrón, comparado con la distancia al núcleo, son millones y millones de kilómetros. ¿Por qué? Bueno, porque dice, ¿eso tan chiquitito? Sí, eso tan chiquitito. O sea, lo que pasa es que el tamaño de un átomo es del orden de 10 a la menos 24, 10 a la menos 25 metros. O sea, usted coge un metro, divide en 1.000.000, tiene una micra, divide en 1.000.000, tiene un tera, divide en 1.000.000, tiene un femto, divide en 1.000.000, tiene un átomo. Y eso es un átomo de 10 a la menos 24. Y eso es demasiado pequeño. Entonces, dentro de eso, todavía el núcleo y los electrones están lejos. Pero los gases que nosotros vemos, el aire que está aquí, un gas que se esparce, recuerden que los gases ocupan todo el volumen del lugar donde están. Y sus partículas están muy lejos una de otra. Muy lejos. Están bien separadas una de otra. ¿Ok? Y además están viajando siempre a una gran velocidad. Y hay una teoría cinética que explica el comportamiento de los gases, de las partículas de los gases. Que vamos a ver cuáles son esas. ¿Ok? Esto es un documento muy largo, no lo vamos a ver completo, pero vamos a ver el resumen de primero tenemos un concepto de definición de lo que es un gas ideal. ¿Ok? Entonces, esas reglas que están ahí son lo que define la teoría cinética. O sea, desde el punto de vista microscópico, un gas ideal se define en base a las siguientes hipótesis. Oigan bien, porque esa es la teoría cinética. Teoría cinética de los gases. Primero, todo volumen macroscópico de un gas está constituido por un gran número de moléculas. Todas las moléculas son idénticas si el gas es de un mismo elemento o de un mismo compuesto. Por ejemplo, si lo que tenemos en el aire es amoníaco o acetona, esos gases se comportan como un gas ideal. Y en 1 centímetro cúbico hay muchas moléculas. Entonces, todas las moléculas son idénticas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en condiciones normales, bueno, en condiciones normales significa presión de una atmósfera y temperatura de 0 grados centígrados. En condiciones normales, hay otras condiciones normales que son una atmósfera y 25 grados centígrados. Hay en 1 metro cúbico, oiga, en 1 metro cúbico habrían 3 por 10 a la 25. 3 por 10 a la 25, una cantidad, es un 3 con 25 ceros a la derecha. Eso uno no se lo puede imaginar de tanto que son. En condiciones normales, esa sería la cantidad de moléculas o de átomos
de un gas a temperatura ambiente y presión de una atmósfera. Segunda regla para la teoría cinética de los gases. Las moléculas se encuentran separadas por distancias muy grandes una de otra, comparada con su propio tamaño. Okay, y están en estado de continuo movimiento. O sea, una molécula de otra está muy, muy lejos comparada con su tamaño. A veces están 1000 veces su tamaño, la distancia que están entre una y otra. A veces están 100 veces su tamaño, pues está muy pegada. 100 veces su tamaño es demasiado pegadito, ¿entiendes? Eso significa que el volumen ocupado por las moléculas, o sea, si usted la comprime todas las moléculas juntas, la comprime y la pone juntas, el volumen de ellos sería una fracción muy pequeña del volumen total ocupado. Vamos a poner un caso. Oiga, vamos a poner un caso. Si usted deja caer una gotita pequeñita, pequeñita, de ácido sulfídrico, una gotita, nada más, en una casa, toda la casa huele a podrido, porque el ácido sulfídrico huele a podrido. Si usted deja caer una gotita de acetona en una casa grande, toda la casa huele a acetona. Imagínense que todavía las moléculas están bastante concentradas, pero si usted concentra todas las moléculas de un gas, ocuparía un volumen muy, muy, muy pequeño comparado con el volumen donde el gas se expande. Ok. Tercero, las moléculas de los gases no tienen fuerza de atracción entre sí, ni se atraen ni se repulsan. O sea, las moléculas no ejercen fuerza entre sí, ni se atraen ni se repelen. Y tampoco están sometidas a ninguna fuerza externa, excepto cuando chocan. O sea, cuando chocan dos partículas, bueno, pues se va a mover una. Y además son completamente elásticas. O sea que si una, bueno, vamos a decirlo ahora, los choques de moléculas entre sí y con las paredes del envase donde la contiene son perfectamente elásticos. Eso quiere decir que se transmite exactamente la misma energía a donde chocan, porque es completamente elástico. O sea, si una partícula choca bien de frente con otra, esa partícula se para y la otra sigue con la misma velocidad que la otra. Si choca así como de frente, eso que es elástico. Y ese choque tiene una duración, bueno, despreciable, millonésima de segundo. Ahora, si consideramos que las paredes de un recipiente son perfectamente lisas, o sea, cuando dice perfectamente lisa, significa que la partícula no va a dar en un hoyito. O sea, que eso es muy difícil que sea perfectamente lisa, porque una partícula es de un tamaño tan pequeño, que entra en cualquier orificio. Por eso es cuando uno le dice que tiene que lavarse mucho las manos para evitar contagiarse con un virus. El virus se esconde entre la huella digital. Dentro, la huella digital viene siendo como un canal, como una zanja muy grande. Ahí se meten ellos, porque son muy pequeños. Hay virus que son, por ejemplo, de 10 a la menos 12. O son nanométricas, o sea, 10 a la menos 9 metros. 10 a la menos 9 es una cantidad muy, muy, muy pequeña. Una micra es la millonésima parte de un metro. Y un nano es la 1000 millonésima parte de un metro. O sea, que si usted coge y ve en un microscopio la mano, un dedo suyo, la piel, usted va a encontrar que tiene muchos surcos, o sea, es completamente irregular, no es liso. Pero suponiendo que las paredes de un envase son completamente lisas, cuando hay un choque con la pared, la partícula rebota con el mismo ángulo con que entró. O sea, aquí hay un dibujito. Eso es lo que significa. Usted ve, si esta choca con la pared, con ese ángulo, pues se devuelve con ese mismo ángulo. Si choca con ese ángulo, rebota con el mismo ángulo. Y si choca de frente, se devuelve para atrás.
Eso es lo que significa. Suponiendo que no entra en ningún en ningún orificio. Porque si choca con un orificio que sería un hoyo más grande que ella, entonces se va a desviar para otro sitio. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, puede decir que tanto los choques entre las moléculas como con las paredes no hay cambio en la velocidad. Siguen con la misma velocidad. Quinto, o sea, otra condición. Si no hay ninguna fuerza externa, entonces las moléculas están distribuidas uniformemente en todo el recipiente. O sea, hay una homogeneidad. Hay la misma cantidad, oiga, la misma cantidad de moléculas por cada centímetro cúbico del sitio. Si decimos que N es el número total de moléculas y B es el volumen total del espacio, bueno, pues la molécula por unidad de volumen será molécula entre volumen total y le va a dar, por ejemplo, las moléculas por centímetro cúbico. Porque están igual en todas partes. Viene haciendo eso como si fuera una densidad. Y una densidad molecular. Densidad molecular son moléculas por unidad de volumen. Okay. Todas las direcciones de las velocidades moleculares son igualmente probables. O sea que no hay preferencia, no hay preferencia. Entonces, si esta entra acá, rebota con la misma velocidad y el mismo ángulo. Si esta choca aquí, rebota con la misma velocidad y el mismo ángulo. Entonces, si rebota para acá, si choca, rebota aquí, se devuelve con la misma velocidad y el mismo ángulo. O sea, que no hay preferencia, es igual para todas partes. Esa es la sexta. Y la última, que es la más significativa, las moléculas obedecen a las leyes de Newton de movimiento. O sea, las leyes de Newton. Aceleración es igual a metro por segundo cuadrado. La misma ley de Newton. Ok. Se puede condensar todas esas hipótesis. Es decir, vamos a definir un gas ideal como un gas, o sea, un gran número de moléculas que no interactúan entre sí, que solo tienen energía cinética por una gran velocidad, no pesan, por lo tanto no tienen energía potencial y sufren choques elásticos. O sea que cuando chocan, rebotan a la misma velocidad. Y además que ocupan un volumen mucho mayor al volumen de ellas mismas. O sea que si usted recoge todas las partículas y las junta, va a ser una cosa muy, muy, muy pequeñita. Porque cuando usted huele un gas, es porque están llegando moléculas a su nariz, a su olfato. Por eso le digo ahorita, usted deja caer una gotita pequeñita, una pequeñita, que casi usted no la ve, de cualquier gas que huela, o sea, un gas muy volátil. Usted lo va a sentir porque de una vez va a llenar todo el volumen. Eso pasa con los gases. ¿Ok? Entonces, en condiciones de isotropía, isotropía quiere decir que no hay preferencia por ninguna dirección. Y homogeneidad quiere decir que hay la misma cantidad por unidad de volumen. La misma cantidad siempre por unidad de volumen. Y a ellas le aplicaremos entonces las leyes de Newton. No las vamos a aplicar aquí. Aquí está la presión de un gas ideal. Solo quería ver las condiciones para que ustedes entiendan cuál era la cinética de los gases. Lo podemos ver aquí, pero está un poco, vamos a verla mejor en el curso. Y yo tengo un folleto con el resumen de las leyes. ¿Ok? Entonces vamos a ver las leyes. Las leyes. Tengo una tarea ahí que no la he corregido. Me está diciendo. ¿Ok? Y ahora voy a abrir una pizarrita para ir haciendo los ejercicios. ¿Ok? Para ir haciendo los ejercicios. Vamos a comenzar por aquí. Por este punto. No por la primera, que la vamos a ver al final. La vamos a ver al final. Que son las leyes. Recuérdense, las leyes de los gases. Lo vamos a ver aquí. Leyes de los gases. Avogadro fue, que usted conoce el número de Avogadro. ¿Quién se recuerda lo que es el número de Avogadro? ¿Quién se recuerda? El número de Avogadro. ¿Quién se recuerda?
Pero déjame ver. ¿Ustedes están ahí? Sí, profesor. Y el número de Avogadro, ustedes lo tienen que usar mucho porque yo estoy dando química 2. El número de Avogadro con relación a las moléculas por mol. ¿Qué es un mol? ¿Quién me dice que es un mol de ustedes? Diga, Yaniri. Dígame, profe. ¿Qué es un mol? ¿Usted sabe? Yo lo puedo ayudar, profesor. Pero yo no quiero que lo busquen en internet para decirme, por favor. Dígame usted entonces, Elizabeth. Digo, Esterlis. Según lo que yo tengo entendido, un mol es una cantidad con la que se puede medir una cantidad de sustancia. Una cantidad de sustancia. ¿Y cuál es el valor de un mol? Ah, no, eso no me acuerdo. La sustancia, ¿cómo están divididas las sustancias? Por átomos. En átomos y Moléculas. moléculas. Ok. Un mol no es la mol. cantidad de átomos que hay por sustancia. Dígame otra vez. La cantidad de átomos que hay por sustancia. Pero ¿cuánta? ¿Cuál es la cantidad de un mol? O sea, se podría decir que en una solución salina hay, de ejemplo, 3 mol de No. Perdón. Entonces dijimos que las sustancias se dividen en átomos y moléculas. ¿Verdad que sí? Ok. En términos de átomos o moléculas, ¿qué es un mol de cualquier sustancia? Es la cantidad de átomos o moléculas que hay Pero en una ¿cuál sustancia. cantidad es un mol? ¿Cuál cantidad es un mol? Déjame decirle una cosa. Déjame decirle algo. Una docena de huevos, ¿cuántos huevos son? 12. Entonces lo mismo, mira. Y una docena de limón, ¿cuántos son? 12. 12. Bueno, pues lo mismo. Un mol de hidrógeno. ¿Cuántos átomos son? 1. ¿De hidrógeno? Es que usted no Sí, se recuerda. usted no se recuerda. Ese número es 6.02, 6.023 por 10 a la 23. 6.02 por 10 a la 23 átomos tiene un mol de cualquier elemento. O sea, un mol de carbono, un mol de hidrógeno, un mol de azufre, un mol de sodio, un mol de flúor, un mol de níquel, un mol de aluminio, un mol de carbono, un mol de cualquier átomo, de cualquier elemento, son 6.02 por 10 a la 23 átomos. Porque eso es como si fuera una docena, todos son lo mismo. Ok, todos son lo mismo. Un mol, por ejemplo, oigan bien, una docena de limón son 12. Y una docena de naranja son 12. Pues las naranjas pesan más, ¿verdad que sí? Pero los dos tienen la misma cantidad de sustancia. Porque tienen en átomos, si fueran átomos, fueran la misma cantidad de sustancia. Ah, pero ¿qué pasa? Que el que pesa más tiene una masa atómica distinta. Entonces, si usted multiplica los átomos por su masa atómica, va a tener la masa. Por eso, un mol de cualquier sustancia son 6.02 por 10 a la 23 átomos si es un elemento o moléculas si es un compuesto. Eso es así. Entonces, Avogadro determinó ese número. 6.02 por 10 a la 23. Avogadro determinó que un mol de una sustancia tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos si es un elemento, o 6.02 por 10 a la 23 moléculas si se trata de un compuesto. Por ejemplo, un mol de agua son 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y como usted sabe encontrar el peso molecular, usted busca el peso molecular del agua, el peso de una molécula que se le va a dar en unidades de masa atómica y la multiplica por 6.02 y le va a dar el peso molecular del agua en gramos. O sea que un mol, apréndase esto por favor, ¿verdad? Para siempre, que no se lo olvide. Por la cosa que usted la aprende, porque la ha razonado y la ha entendido, se guarda en el cerebro. Pero si usted no la entendió, no se guarda. Entonces, un mol de cualquier sustancia o
sea elemento o compuesto, es su peso atómico o molecular en gramos. En gramos. Por ejemplo, el agua tiene un peso molecular. Una molécula de agua pesa 18 UMA. O sea, 18 unidades de masa atómica. Bueno, pues un mol de agua son 18 gramos. Y en esos 18 gramos hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Entienden ahora? Lo que pasa es que yo solamente lo puedo recordar. Yo no le puedo dar la clase de química 1, porque eso lo dieron ustedes en química 1 al principio. ¿Ok? Por lo tanto, un mol de cualquier sustancia es su peso molecular expresado en gramos. Si usted busca el peso molecular, por ejemplo, del amoníaco, NH3, el nitrógeno tiene 14, el hidrógeno tiene 1, son 3 hidrógenos y un nitrógeno son 14 más 3, 17. Entonces, un mol de amoníaco son 17 gramos. Porque una molécula pesa 17 UMA, unidades de masa atómica. UMA, unidad de masa atómica, es donde, como está hecha la tabla periódica. O sea, en la tabla periódica, la masa atómica que ustedes ven en la tabla periódica es en unidades de masa atómica. Ya ustedes saben, si ustedes quieren saber un mol de bicarbonato de sodio, coja la fórmula bicarbonato de sodio, busque el peso de una molécula y eso en gramos es un mol. Y en ese mol de bicarbonato hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas de bicarbonato. Lo mismo que le dijimos ahorita de las docenas. Pesa más, pero tiene la misma cantidad. Una docena de limón pesa menos que una docena de naranja, pero los dos son una docena. Pero la naranja pesa más. Y si fuera una docena de toronja, son las mismas 12. La misma docena, pero pesa más. Lo mismo ocurre con el mol. Son la misma cantidad de átomos. Pero el que pesa más, pesa más. Usted busca el peso molecular y ese peso molecular lo expresa en gramos. Eso es un mol de cualquier sustancia. Un mol de cualquier sustancia es su peso molecular en gramos. Y en ese mol hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Si es un compuesto o átomos, si es un elemento. ¿Ok? Muy bien. Avogadro determinó eso. ¿Y por qué yo menciono a Avogadro? Porque como vamos a ver la ley de los gases, vamos a comenzar con la ley de Avogadro. Pero no tiene que ver, pero sí tiene que ver con los moles, usted verá. Dice, si tenemos la presión y la temperatura constante, una misma cantidad de partículas de un elemento tiene el mismo volumen. Una misma cantidad de partículas a una presión y temperatura constante. O sea, si la presión y la temperatura no cambian, usted aumenta la cantidad de moléculas, va a aumentar el volumen en la misma proporción. Si usted tiene, vamos a decir, 1 gramo de gas en una vejiga y usted le agrega otro gramo, si la presión no cambia ni la temperatura, pues la vejiga va a crecer el doble. Eso es lo que quiere decir. Que si el volumen va a ser directamente proporcional a la cantidad de sustancia. Usted ve ese dibujo. Aquí yo tengo un mol de un gas. Un mol de un gas. ¿Ok? Si le agregamos otro mol, aquí va a tener 2 moles. Pero mire, si la presión no cambia y la temperatura tampoco, entonces el doble de moles va a cubrir el doble de volumen. Entonces, quiere decir eso, que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moléculas o moles. Si aumenta los moles, aumenta el volumen. Entonces, si vamos a sacar una pizarrita. Vamos a ver esta pizarrita. Déjeme ver lo que yo tengo aquí para borrar eso. Bueno, esa es otra clase de química que no tiene nada que ver con ustedes. Vamos a borrarla. Voy borrando las otras. Eso quiere decir, dice Avogadro, la primera ley de Avogadro, que el volumen de un gas entre el número de moles. Este es el volumen 1, este es
cantidad de moles en 1. Va a ser igual. Si usted hace 2 veces 2 moles, vamos a decir, si usted pone 2 moles, va a tener 2 veces el volumen. O sea, que si usted aumenta los moles al doble, el volumen va a aumentar al doble. Este 2 no es que sea el doble. Este 2 que yo le pongo aquí es en otras condiciones. Pero para que esto ocurra, que el volumen entre moles sea igual a volumen 1, pero también igual a volumen 2, porque usted le pone 3 moles, va a ver el triple también. Este número de moles va a ponerle 3. Por lo tanto, usted ve que si yo no le pongo un numerito abajo, ya usted va a ver que el volumen entre el número de moles va a ser siempre una constante. Va a ser siempre lo mismo, va a dar lo mismo. Para eso, la presión y la temperatura tienen que ser constantes. O sea, no puede cambiar ni la presión ni la temperatura. ¿Ok? Esa es la ley de Avogadro. Y es que la cantidad de moles ocupa un volumen. Si usted aumenta el volumen, los moles aumenta el volumen. Lo puedo poner al revés. Estos son los moles entre el volumen. Siempre da lo mismo. Siempre da una constante. Si usted aumenta los moles, para que esto dé constante, tiene que aumentar el volumen. Si usted dice que aumenta el doble de los moles, el volumen va a aumentar el doble. Si usted aumenta el triple de moles, va a aumentar el triple de volumen, siempre y cuando la presión y la temperatura se mantengan constantes. Por lo tanto, esta es la ley de Avogadro. El volumen entre el número de moles es una constante. Vamos a poner la número 1, que es la primerita ley que estamos mirando, cuando la presión y la temperatura se mantienen constantes. Nosotros vamos a ver algunos ejercicios ahorita. ¿Ok? ¿Dónde que tengo eso? ¿Dónde fue que lo abrí? Lo abrió en Word, profesor. No, sí, en Word. Gracias. Ok, entonces usted dice, volumen 1 entre el número de moles 1 es igual a volumen 2 entre el número de moles 2. Y la proporcionalidad entre el volumen y el número de moles es una proporcionalidad constante. Directa, o sea, directamente proporcional. Directamente proporcional significa que si uno aumenta, el otro también aumenta. Si uno aumenta, el otro también aumenta. Vamos a recordarle algo aquí de matemática, que a lo mejor ustedes no lo recuerdan, que es de aquí. A partir de aquí, esto se llama proporción. ¿Ustedes recuerdan que es una proporción? Volumen 1 entre número de moles 1 va a ser igual al volumen 2 entre número de moles 2. Esto es una proporción. ¿Qué recuerda lo que es una proporción? Esto se llama proporción geométrica. ¿Qué recuerda lo que es una proporción? Cuando uno estudia es para aprender. ¿No recuerdan? ¿Qué es una proporción? ¿Qué es una razón? Una razón. Miren, una razón es la comparación de dos números. Y usted puede comparar dos números de dos formas. De dos formas. Si yo digo A y B, yo tengo dos números, A y B, yo quiero que usted lo compare. Bueno, usted puede decir A menos B. Si usted dice A menos B, usted me está diciendo ahí que A menos B da una cantidad. Y eso significa que A le lleva a B esta cantidad. Vamos por un ejemplo. 12 menos 9 es igual a 3. Usted ve entonces que 12 le lleva 3 a 9. Pero hay otra razón, hay millones de razones que dan 3. Entonces vamos a poner que 8 menos 5 también da 3, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso significa que si los dos dan 3, estos son iguales. Por lo tanto, 12
menos 9